Nuevo Amanecer sat at the end of a long, cracked road on the outskirts of Alton, Texas. An old stucco building with sun-bleached paint and windows that reflected nothing. The kind of place people drove past without looking twice. The kind of place where secrets stayed buried because no one cared enough to dig. Julio parked the car, and for a moment we just sat there, hands on our laps, breathing the thick summer air. "You ready?" he asked. "No," I said truthfully, "but we're going in anyway." Inside, the facility smelled of bleach and old resignation. A receptionist looked up startled when Julio flashed his badge. She led us to a back office with peeling wallpaper and a rusted file cabinet. "Records from 2 decades ago?" she repeated. "Most of that was moved to storage." "Then take us to storage," Julio said, his tone leaving no room for negotiation. The storage room was a graveyard of forgotten lives. Boxes stacked to the ceiling, papers spilling from folders, everything coated in dust thick enough to write in with a fingertip. We searched for nearly an hour before Julio stopped abruptly. "Here." A box labeled R-2000 to 2003. He lifted the lid. Inside were intake forms, medical evaluations, and handwritten notes. But the one that made me swallow hard was a thin, creased document clipped to a faded Polaroid. Alba R., admitted at age 12. Not deceased, not missing, «Quédese detrás de mí», not lost, susurró. Lo seguimos juntos, paso a paso, hasta llegar al final del pasillo. Las huellas embarradas terminaban abruptamente ante una puerta, pesada, gris, con marco metálico. Demasiado industrial para una residencia. Una puerta de prisión fingiendo pertenecer a una casa familiar. Julio apoyó la palma en ella. Esto no debería estar aquí. Mi voz se quebró. ¿Qué hay adentro? Respiró hondo. La verdad que su esposo enterró. Pero la puerta estaba cerrada con llave, y no con una, sino con 3. Julio sacó de su maletín un aro lleno de llaves desparejadas. Estas me las enviaron de forma anónima hace 2 semanas, sin remitente. No sabía qué significaban hasta ahora. Insertó la primera llave. Un chasquido metálico resonó en el estrecho pasillo. ¿Quién las enviaría?, pregunté. Julio vaciló. Alguien con miedo. La segunda llave giró. El sonido arrastrado se detuvo. El silencio se tragó la casa por completo. Incluso el silbido de la tetera parecía venir de otro mundo. Mi pulso llenaba mis oídos. Julio sostuvo la tercera llave entre los dedos. «Salma, lo que sea que esté detrás de esta puerta, cambiará todo lo que crees saber». La giró. El cerrojo cedió. La puerta se abrió chirriando. Y en ese instante, antes siquiera de ver lo que había dentro, entendí una verdad terrible. Lo que Marcos había ocultado allí no era simplemente vergonzoso, era monstruoso. El olor me golpeó primero. No era podredumbre, ni moho. Algo más extraño. Una mezcla de antiséptico y sudor antiguo, como una clínica que había sido fregada 1000 veces pero nunca podía borrar lo que había ocurrido allí. Julio entró primero, tensando los hombros al examinar el cuarto. No era grande. Sin ventanas, una cama estrecha atornillada al piso, una silla metálica, una mesa pequeña con una jarra de plástico y un montón de vasos desechables. No era un cuarto de huéspedes, era una celda. Me aferré al marco mientras una oleada de mareo me atravesaba. Esto no puede ser. Esta es su casa. Ella amaba las plantas, el aire libre, la música. Mi voz se desvaneció. Julio asintió.
labios apretados. He visto algo así solo 2 veces. Ambas involucraban a alguien retenido donde no debía estar. La pared del fondo era lo peor. Profundos surcos arañados en el yeso, marcas de uñas, algunas largas, otras cortas, algunas bajas, como si la persona hubiera caído al suelo y siguiera arañando igual. Mi estómago se retorció. Sobre la mesa había un rosario, 3 frascos de pastillas con las etiquetas arrancadas y un par de gafas de lectura agrietadas que reconocí al instante. Las de Doña Rosa. Tropecé hacia adelante y las tomé con dedos temblorosos. La vi como solía ser, sentada en su veranda años atrás, riendo, con las gafas deslizándose por su nariz mientras leía recetas en voz alta. Salma, mi niña, cuando cocines, recuerdas a tu gente. Nunca dejes de recordar. El recuerdo chocó contra la imagen frente a mí. El mundo de mi dulce suegra había terminado en esta habitación. ¿Cuánto tiempo he estado muerta?, susurré. Julio exhaló lentamente. 5 meses. Murió en un centro asistencial llamado Nuevo Amanecer. Su esposo firmó los papeles de ingreso y la orden de no reanimación. Dijo al personal que era el único familiar. No mencionó que usted existía. Sentí que el piso se inclinaba. Ella estuvo aquí, murmuré, mirando la cama. Antes de que la trasladaran, la tuvieron aquí. Julio no respondió. El silencio fue suficiente. Mientras observaba esa celda angosta, las mentiras de los últimos 2 años se fueron reacomodando hasta formar una cadena lógica. La primera mentira ocurrió una noche lluviosa de 1996 en nuestro pequeño apartamento en Santa Fe. El techo de mamá se vino abajo, dijo Marcos, tirando las llaves en la mesa. El lugar es una trampa mortal. El contratista dice que tomará meses arreglarlo. Ella se quedará con amigos fuera de la ciudad. Recuerdo haber ofrecido ayuda. Podemos visitarla, llevar comida, cubrir parte de las reparaciones. Él se enfureció rápido más de lo razonable. No, ella necesita descanso. ¿Sabes cómo es? Dramática. No quiere visitas. Le creí. O más bien, quise creerle más de lo que quise provocar una pelea. La segunda advertencia fue menor, más fácil de ignorar. Meses después, encontré barro cerca de la entrada de nuestro apartamento. No el polvo seco del desierto, barro espeso, oscuro, del tipo que arrastras de un patio. Había 2 pares de huellas, unas claramente de Marcos, las otras más pequeñas arrastradas, como Cuando si la pregunté, persona no estuviera él se firme. rió. Sitio de construcción. Mamá necesitaba que firmara papeles en la casa. Nada importante. Pero al día siguiente, restregó sus zapatos en el fregadero, limpiándolos como si borrara algo más que tierra. «Estás pensando demasiado, Salma», murmuró. «Siempre lo haces». Me dije que el matrimonio requería confianza, que una buena esposa no interrogaba cada inconsistencia, que estaba respetando sus límites, no ignorando mis propios instintos. De pie en esa celda, entendí la verdad. No lo había confiado. Me había silenciado. Julio se inclinó junto a la cama, sacando una pequeña caja metálica de debajo. Una llave de su aro encajó con inquietante facilidad. Dentro encontró 3 objetos. Un montón de fotografías Polaroid, un aro de llaves antiguas de bronce y un cuaderno de cuero gastado con las iniciales RR grabadas en la portada. Me entregó el cuaderno. «Rosa Rodríguez», murmuré. «El diario de ella. Tal vez». Mis manos temblaban mientras abría la primera página. Allí, con una letra temblorosa que reconocí, había una frase que me detuvo el corazón. Si Salma alguna vez encuentra esto, por fin sabrá lo que él me hizo. Julio me miró a los ojos. «No estamos tratando solo con negligencia», dijo en voz baja. «Es algo mucho peor».
Apreté el diario contra mi pecho. Por primera vez vi mi matrimonio no como una sociedad, sino como una estructura construida sobre el sufrimiento de otra persona. Y supe, con una certeza que daba miedo, que lo que viniera después rompería todo lo que creía que era mi vida. No dormí esa noche, ni un minuto. El diario de doña Rosa yacía abierto sobre mis piernas en el piso de la sala de su casa. La casa que Marcos juró que estaba inhabitable. La casa que dijo que se había derrumbado desde dentro. La casa que me prohibió visitar durante 2 años. Pero nada dentro de esta casa coincidía con sus historias. Ni los pisos brillantes, ni el olor a pintura fresca, ni el refrigerador lleno de comida con fechas de caducidad de apenas días atrás. Alguien había vivido aquí recientemente. Alguien cuidó este lugar. Alguien me mintió, Pasé las deliberada páginas y del diario repetidamente. lentamente, tragando el ardor que subía por mi garganta. Una entrada decía: él dice que Salma no puede saber. Ella lo detendría. Ella vería los moretones. Ella oiría mis golpes. Mi estómago se contrajo. ¿Moretones? ¿Golpes? Presioné los dedos sobre las palabras hasta que la tinta se corrió. Otra entrada. Si ella encuentra las llaves, entenderá todo. No son para la casa, son para los cerrojos que él instaló. Miré las llaves de bronce sobre la mesa. Había 7, todas de formas distintas. Ninguna coincidía con las puertas que habíamos abierto hasta ahora. Y la última línea en esa página. Él trae comida solo cuando ella no está. Dice que ella se preocupa mucho. Pero ella no sabe que estoy aquí. Un fuerte golpe me sobresaltó. Julio llamó desde la entrada. El vecino quiere hablar. Dice que ha visto cosas. El hombre del lado se presentó como el señor Álvarez. Un hombre delgado con voz áspera por la edad y el cigarrillo. Nos invitó a sentarnos. Conocí a Rosa, 30 años. Comenzó. Era amable, orgullosa. Le encantaba su cocina, ¿sabía? Siempre presumía de usted. Sus ojos se suavizaron antes de oscurecerse. Pero el último año, todo cambió. Mi pulso se aceleró. ¿Cómo? Se frotó la mandíbula. Dejamos de verla, ni siquiera por la ventana. Marcos siempre venía solo. Ahora se extrañas. A veces traía bolsas a la casa. A veces no se iba hasta medianoche. Intercambié una mirada tensa con Julio. ¿Qué tipo de bolsas?, preguntó Julio. Compras, suministros médicos, productos de limpieza. Álvarez hizo una pausa. A veces oía gritos. Mi garganta se cerró. ¿De quién? De Rosa, dijo en voz baja. El cuarto se Débil, inclinó. como si Me aferré suplicara. al borde de la silla. ¿Por qué nadie llamó a la policía? Lo intentamos, dijo. Pero Marcos dijo que Rosa tenía demencia, que deambulaba, que él la cuidaba. Los oficiales le creyeron. La mandíbula de Julio se tensó. Yo sentí algo más frío que el dolor, certeza. Marcos no estaba abrumado, no lidiaba con una madre enferma. La estaba ocultando, controlando, silenciando. La siguiente puerta del pasillo era la última que no había abierto antes, porque Marcos una vez me dijo que conducía al viejo cuarto de calderas y que podría colapsar si la tocaba. La llave de bronce, la tercera desde la izquierda, encajó perfectamente. Las bisagras no chirriaron. El cuarto de calderas no era un cuarto de calderas. Era un dormitorio completamente renovado. Una cama queen, sábanas suaves, cortinas nuevas, una pequeña TV, un armario con vestidos que aún olían a jabón de lavandería. Todo cuidado, todo tierno, todo cálido. Un cuarto donde alguien había vivido recientemente. Y aún así, Rosa murió en un centro al otro lado de la ciudad.
sola, desorientada, drogada. Julio, susurré, este era su verdadero cuarto. Él asintió. Y la celda que encontramos antes fue donde la mantuvieron antes de redecorar para las apariencias. Pasé la mano por la colcha. Un patrón de calaveritas de azúcar, brillante, alegre. A ella le habría encantado. Pero entonces noté la pared. Contornos borrosos donde antes colgaban fotografías. ¿Dónde están las fotos?, pregunté. Julio revisó el cuarto. Él las quitó. Sentí las lágrimas arder detrás de mis ojos. Él la borró. Pero la verdad era más grande. Él también me borró de su vida. Cada oportunidad que tuve para ayudarla, apoyarla, acompañarla, Marcos me la robó. Los años que pasé creyendo sus historias se sintieron de repente como piedras sobre mi pecho. Miré el diario aún en mi mano. Una línea de la entrada más reciente brilló en mi memoria. Salma no vendrá. Él se asegura de ello. Y por primera vez desde abrir la puerta de esta casa, sentí que la furia reemplazaba el miedo. Todo lo que Marcos había construido, sus mentiras, sus muros, sus sombras, tenía que caer. Julio, dije enderezándome, la voz firme. No hemos terminado. Vamos a encontrar todas las verdades que él enterró. Julio asintió una vez. Entonces, empecemos con el resto de las llaves. Creí que ya había visto lo peor. Las celdas sin ventanas. Las entradas del diario llenas de miedo. Las mentiras que ocuparon 2 años enteros de mi vida. Pero nada. Nada. Me preparó para el cuarto al final del segundo pasillo. Era la única puerta diferente a las demás, gruesa, reforzada con metal, con cerrojos instalados por fuera. El aire alrededor se sentía más denso, más frío, como si el pasillo mismo se negara a respirar. Julio sostuvo el aro de llaves de bronce. La sexta encajó en la cerradura. El momento en que la puerta se abrió, una ola de quietud nos golpeó. No silencio. Quietud. Como un lugar donde el tiempo se detuvo porque ya no quedaba nada que moverse. El cuarto era pequeño, cuadrado, desnudo, piso de cemento, un colchón estrecho, un foco colgando de un cable, una bandeja metálica en el suelo con sopa seca pegada como pegamento. No era un cuarto de invitados, no un trastero, no una situación temporal para una mujer con demencia temprana. Era una prisión. Julio susurró. Ella vivió aquí. Me aferré al marco para no caer. Podía ver a Rosa sentada en ese cuarto, manos temblorosas, voz apagada, día tras día. Aquí escribió esas entradas de súplica, dije suavemente. Las palabras sabían a óxido en mi boca. Julio tomó fotos lentas, meticulosas. Necesitamos pruebas de todo. Él no se saldrá con la suya. Asentí, pero mis ojos se posaron en algo escondido bajo el colchón, una esquina de papel amarillo, desgastado. Me arrodillé y lo saqué. Era una fotografía, vieja, descolorida. Una Rosa más joven sonriendo con 2 niños. Uno era inconfundiblemente Marcos. ¿Pero el otro? Una niña que nunca había visto. Detrás de ellos había una pared llena de dibujos, monitos, corazones,
Un árbol genealógico con 3 nombres rodeados en rojo. Pero algo más atrapó mi atención. La niña de la fotografía tenía una sonrisa tan brillante que parecía intocada por el mundo. Ojos llenos de esperanza, un listón en el cabello. De pie junto a Rosa como si perteneciera a esa casa tanto como el aire pertenece a los pulmones. Pero nunca la había visto. Rosa nunca la mencionó, Marcos nunca habló de una hermana. ¿Quién es ella?, susurré. Julio se agachó junto a mí, entornando los ojos para leer la tinta desvanecida. En el registro oficial solo había 2 nombres, a menos que... Ambos sabíamos la respuesta antes de terminar la frase. Había 3 personas en esa familia. Algo ocurrió a la tercera. Necesitamos esa pared, dije. Nos tomó 10 minutos encontrar el cuarto. Un pequeño estudio con pintura agrietada y una mecedora polvorienta. Pero cuando la luz iluminó la pared del fondo, mi respiración se detuvo. Ahí estaba, el muro familiar. Un collage de fotografías, dibujos, cartas, garabatos. Algunas pegadas, otras clavadas, otras superpuestas. El tiempo había mordido los bordes, pero la historia gritaba desde cada rincón. En el centro estaba la niña de la fotografía, más grande ahora, quizás de 10 años, junto a Rosa en una obra escolar. Sobre su foto escrito por Rosa, «Mi pequeña Alba, mi corazón». El rostro de Julio palideció. Marcos ocultó a una generación entera, dijo en voz baja. Aisló a Rosa para mantenerla callada. Mi pulso golpeaba mis oídos. Esto no era solo un hijo cruel, ni una madre descuidada. Era un patrón, una herencia de borrado. Tomé las páginas del diario de Rosa contra mi pecho. Él no solo la encarceló, borró a sus descendientes, reescribió la historia familiar. Julio exhaló lentamente. No estamos tratando solo con fraude, dijo. Es desaparición, quizá peor. Y entonces la verdad me golpeó como una llamarada. Marcos no solo ocultaba a su madre, ocultaba lo que les hizo a las mujeres de su familia. Vamos a nuevo amanecer, dije. Vamos a desenterrar todo lo que él enterró. Julio asintió. El miedo en mi estómago se transformó en algo más frío, más fuerte. Determinación. No solo luchaba por Rosa, luchaba por Alba, por la nieta que Rosa nunca pudo criar, por cada verdad que Marcos intentó sepultar bajo mentiras y paredes pintadas. Pero no tenía idea de que la revelación más dolorosa, la que lo cambiaría todo, nos esperaba dentro de ese centro, y cuando llegara, haría temblar el suelo bajo mis pies. Nuevo Amanecer estaba al final de un camino agrietado a las afueras de Alton, Texas. Un viejo edificio de estuco, pintura descolorida y ventanas que no reflejaba nada. El tipo de lugar que la gente pasa sin mirar 2 veces. El tipo de lugar donde los secretos permanecen porque a nadie le importa buscarlos. Tomé las páginas del diario de Rosa contra mi pecho. Él no solo la encarceló, borró a sus descendientes, reescribió la historia familiar. Julio exhaló lentamente. No estamos tratando solo con fraude, dijo. Es desaparición, quizá peor. Y entonces la verdad me golpeó como una llamarada. Marcos no solo ocultaba a su madre, ocultaba lo que les hizo a las mujeres de su familia. Vamos a nuevo amanecer, dije. Vamos a desenterrar todo lo que él enterró. Julio asintió. El miedo en mi estómago se transformó en algo más frío, más fuerte, determinación. No solo luchaba por Rosa, luchaba por Alba, por la nieta que Rosa nunca pudo criar, por cada verdad que Marcos intentó sepultar bajo mentiras y paredes pintadas. Pero no tenía idea de que la revelación más dolorosa, la que lo cambiaría todo, nos esperaba dentro de ese centro. Y cuando llegara, haría temblar el suelo bajo mis pies. No, dije con sinceridad, pero entraremos de todos modos. Adentro, el centro olía a cloro y resignación antigua.
La recepcionista pareció sobresaltada cuando Julio mostró su placa. Nos condujo a una oficina trasera con papel tapistas cascarado y un archivador oxidado. ¿Registros de hace 2 décadas? Repitió. La mayoría se trasladó a almacenamiento. Entonces llévenos a almacenamiento, dijo Julio, sin dejar espacio para un no. El almacén era un cementerio de vidas olvidadas. Cajas apiladas hasta el techo, papeles saliéndose de carpetas, todo cubierto por una capa de polvo tan gruesa que se podía escribir sobre ella. Buscamos casi 1 hora hasta que Julio se detuvo abruptamente. Aquí. Una caja etiquetada R 2000-2003. Levantó la tapa. Dentro había formularios de ingreso, evaluaciones médicas y notas manuscritas. Pero el documento que me hizo tragar en seco era uno delgado, arrugado, sujetado con un clip a una Polaroid descolorida. Alba R., admitida a los 12 años. No fallecida, no desaparecida, no perdida. Admitida. Mis manos temblaban al leer el resumen de ingreso. Estaba viva cuando la trajeron aquí. Julio hojeó las páginas. Entonces sus ojos se congelaron sobre una línea. Paciente retirada por tutor legal, Marcos R., el 14 de enero de 2003. Mi respiración se cortó. Él se la llevó, la sacó del tratamiento y... ¿Luego? ¿Qué? No había más registros. Alba desapareció del sistema el momento en que Marcos la sacó. Una voz profunda habló detrás de nosotros. No deberían estar aquí. Nos volteamos. Marcos estaba en la puerta. Marcos estaba de pie en el umbral del almacén de Nuevo Amanecer como un hombre que se quedó sin sombras. Durante años se ocultó tras su encanto, tras mentiras, tras la confianza de Salma, pero allí, bajo las luces parpadeantes, se veía pequeño, acorralado por la verdad que había enterrado. Sus ojos viajaron entre la placa de Julio y los archivos en mis manos. «Ustedes no entienden», murmuró. «Oh, entiendo», dije suavemente. «Encerraste a tu madre. Le robaste la vida. E hiciste que Salma creyera que ella era el problema». Dio un paso hacia adelante. «No tienen idea de lo que ella le hizo». Julio levantó una mano. «Marcos, Ricardo, no diga una palabra más sin un abogado presente». Pero Marcos ya no escuchaba. Su mirada se clavó en la Polaroid de la joven Alba. La hija que afirmó haber perdido trágicamente a los 14. La hija de la que dijo que no se hablara. La hija cuyo nombre lo hacía estremecer. Ella no debía sobrevivir, murmuró. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste?, pregunté, la voz quebrándose. Julio avanzó, una mano lista para las esposas. Repítalo. Pero Marcos corrió. Salió disparado por el pasillo, tirando un carrito y esparciendo carpetas como aves heridas. Julio lo siguió gritando advertencias mientras yo seguía el eco de sus pasos hacia la salida. Marcos irrumpió en la luz del sol, directo hacia los brazos de 2 oficiales de patrulla que Julio había llamado antes. Se retorció, gritando medias palabras, medias confesiones, hasta que las esposas hicieron clic y el peso de la verdad finalmente lo aplastó. Mientras lo metían en la patrulla, me gritó. Ella quería el cuarto, ella lo pidió. No sabes nada. Pero yo sí sabía. El diario de Doña Rosa lo explicaba todo. Sus palabras, escritas con una mano débil, temblorosa, contaban la historia de una madre que perdió a su hija ante un hombre controlador que usaba el silencio como arma. Una mujer encarcelada no porque estuviera inestable, sino porque sabía demasiado. De amenazas, firmas falsificadas, pensiones robadas y una vida entera de aislamiento forzado.
Tomó semanas armar el caso completo. Salma testificó con lágrimas mojando su camisa. Vera entregó la carta que encontró debajo del malchón de Doña Rosa. La dirigida a mi hija, si alguna vez regresas. El vecino confirmó los gritos. El centro confirmó las solicitudes médicas falsificadas. El banco confirmó las cuentas vaciadas. Y la fiscalía confirmó lo que temíamos. Marcos se enfrentaba a cargos que lo perseguirían el resto de su vida. El día del veredicto, Salma no lo miró ni una sola vez. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, simplemente respondió: mi madre merecía el sol. Él la mantuvo en la oscuridad. Yo no viviré en la oscuridad nunca más. Después de la sentencia, me entregó una pequeña llave. La casa, dijo. Ella quería que fuera suya. Usted luchó por ella cuando nosotros no. No discutí. Hay regalos que no se rechazan. Cuando reabrí la casa semanas después, el aire se sentía diferente, más ligero, como si las paredes por fin pudieran respirar. Fui directo a la celda. Retiré los cerrojos yo misma y arranqué los paneles que bloqueaban la luz. Pinté las paredes de un verde suave, abrí cada ventana y dejé que la luz natural inundara la habitación como una bendición largamente negada. El cuarto se convirtió en una biblioteca. Su mecedora restaurada, una pequeña placa cerca de la puerta. Doña Rosa, que tu historia nunca vuelva a ser silenciada. Salma visita a veces ayuda a ordenar los libros, a veces solo se sienta, acariciando el reposabrazos que su madre una vez sostuvo. Una tarde me preguntó: ¿cree que el perdón es posible? Respondí con honestidad: el perdón es una puerta. No tienes que cruzarla, pero mereces saber que existe. En cuanto a mí, sigo involucrado, hablando en audiencias sobre derechos de personas mayores, ayudando a familias a reconocer señales de abuso, señalando el silencio donde el silencio protege la crueldad. Doña Rosa perdió años. Salma perdió confianza. Yo perdí inocencia respecto a los rostros que la gente usa. Pero también ganamos algo: la verdad. Una casa recuperada, una vida restaurada, un futuro moldeado no por miedo, sino por claridad. Y si hay una moraleja al final de todo esto, es simple. El mal sobrevive en habitaciones cerradas. La justicia comienza cuando alguien se atreve a abrir la puerta.